compartiendo con la iglesia, con ustedes. Hay 5 puntos importantes que nos hacen o nos enseñan acerca del propósito de nuestra vida. Estuvo la convención en Bogotá, en Colombia, las semanas pasadas, y queríamos compartir con ustedes esta enseñanza porque creo que es muy importante, es muy bonita. Veíamos 3 puntos hace 8 días, ¿sí? Y el primer punto o el primer aspecto, el primer propósito de tu vida, de mi vida, si puedes tú anotarlo o solamente ahí volverlo a leer si ya lo anotaste, es que Dios me hizo para amarme. ¿Puedes decirlo? Dios me hizo ¿para qué? Amarme. Y de la misma forma como Él me ama a mí, nosotros tenemos que ¿qué? Amarlo ¿a quién? A Él. Ese es el primer aspecto que vimos. Él me planeó para su placer. Tú y yo fuimos creados con ese propósito. Y es como aquel papá que toma a su pequeño. Yo veo a Miguel, a Emma con Edén, y pueden pasar mucho tiempo viendo a su bebé. ¿A alguien le pasó así como papá, como mamá? Te le quedas viendo a tu pequeño y para ti es un placer, ¿sí o no? Le ponen algunos un vidrio para confirmar que está respirando, ¿no? Porque es un placer, ¿cierto? Los que tenemos hijos, bueno, yo me gustaba mucho ver a mis hijos y sacarles fotos, y para ti tu hijo es el más hermoso, ¿sí o no? ¿Quién tiene el hijo más bonito o la hija más, cierto? Mi mamá, muy bien. Dios te creó a ti y a mí con ese propósito. Ese es el primer propósito, para su placer, para decir, wow, mi hijo. Amén. El segundo propósito es que Dios me formó para ser su familia. ¿Parte de qué? ¿Puedes decirlo? Dios me formó para ser su familia. Y este aspecto hablaban de que nosotros no solamente fuimos creados en este primer punto para ser amados, para amarlo a Él, eso es adoración, eso se llama adoración, sino que también el Señor nos creó, nos formó para ser parte de su familia. No solamente nosotros creemos, somos creyentes, creemos en Cristo, sino que pertenecemos a una familia. Puedes decirlo, yo pertenezco a una familia. Amén. El tercer aspecto que veíamos hace 8 días es que Dios me creó para ser como Cristo. Repítelo por favor. Dios me creó para ser como Cristo. Y esto habla de un cambio en nuestras vidas en cuanto a nuestro carácter. Dice la palabra de Dios, buscar tener el carácter ¿de quién? De Cristo. Esto habla de entrar a conocerlo a Él, de un discipulado, de convertirnos en un discípulo. Entonces lo primero es yo creo, lo segundo es yo pertenezco, y lo tercero es que me convierto. Somos convertidos, hay una conversión, hay un cambio en nuestras vidas, en nuestro carácter. Amén. Y hoy vamos a ver el cuarto y el quinto propósito. Voy a tratar de quiero no extenderme en esto, solamente son 2 puntos. Y el cuarto propósito es que Dios me formó para servirle. Pon tu mano en tu corazón y di: Dios me formó para servirle. Nuevamente, Dios me formó para servirle. Ese es el cuarto propósito por el cual Dios te creó a ti y a mí, para servirle ¿a quién? Al Señor. ¿Recuerdas el ejemplo que daba mi esposa acá con un estambre? ¿Sí te acuerdas? Que hablaba de nuestra vida y el estambre de aquí a allá, bueno, no veíamos el fin, y de eso se trata la eternidad. Y nos decía que este pedacito era nuestra ¿qué? Nuestra vida. Y que solamente nosotros, este tiempo que estamos aquí en esta tierra, teniendo una vida terrenal, es una preparación ¿para qué? Para lo eterno, para lo que se viene después. Recuerda, eso es algo muy importante. Si tú y yo entendemos ese propósito o esos propósitos en nuestras vidas, vamos a poder poner nuestros ojos en lo eterno. Vamos a entender que lo que vivimos en este pedacito de vida es una preparación, es una práctica, amén, para algo que viene después, una eternidad.
perteneciendo a Cristo. Entonces el cuarto punto o el cuarto propósito es que Dios me formó, ¿para qué dijimos? Para servirlo. Dios no te creó ni te hizo para vivir una vida egoísta o egocéntrica, donde todo el tiempo seas solamente tú, solamente tus asuntos, solamente situaciones buenas o malas en tu vida. Dios no te creó a ti ni a mí para vivir de esa manera. Dice la palabra de Dios que solamente aquel que da su vida por los demás puede encontrar el verdadero significado de la vida. Por eso yo quiero con cada uno de estos puntos que estamos compartiendo, que tú te puedas mirar, que tú te puedas ver en qué momento estás, qué estás pasando, qué estás viviendo el día de hoy. La verdadera satisfacción en la vida es el nosotros poder entender que Dios nos creó para servir a los demás. El sentido y el propósito de tu vida y de mi vida no está en un salario. El sentido de tu vida y de mi vida no está en un estatus social. El sentido de tu vida no está en cuánto dinero, no está en el sexo, no está en la familia, aún si quieres decirlo así. El sentido de tu vida y de tu vida, ¿sabes de qué viene? Del servicio. ¿De qué? ¿Puedes decir del servicio? El sentido de nuestra vida está en aprender a servir. La palabra dice que aun si tú y yo damos un vaso de agua a alguien más en el nombre de Jesús, tú estás sirviendo al Señor. ¿Sabes cuál es la palabra bíblica para esto? Ministerio. ¿Cuál es? Ministerio. La Biblia habla servir y dice que el servir es ministerio. ¿Es qué? Ministerio. Por eso creo que es importante que entendamos que Dios quiere que tú tengas un ministerio aquí en la iglesia. Pertenecemos a una familia, Tierra de Paz, a esta iglesia, pero yo quiero que entiendas que aquí tienes que desarrollarte de una forma en la cual tú puedas servir a los demás, que tú tengas un ministerio, que puedas ayudar a otras personas. Dios nos formó de esa manera para poder servir ¿a quién? A los demás. Quiero que leamos este versículo. Dice Salmo 139, versículo 13. Va a aparecer ahí en pantalla. Salmo 139, versículo 13 dice: porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Sabes a qué se refiere esto? A que el Señor desde antes de que tú nacieras, Él ya había planeado, Él ya tenía un plan para ti y para mí. Tú tienes algo importante que dar a esta iglesia. Y cuando hablo de iglesia, yo no me refiero a este lugar físico. La iglesia, ¿quién es o quiénes somos? Todos nosotros. Tú tienes que aportar algo que no aporta el que está a tu lado o delante o atrás de ti. Tienes algo diferente que yo no puedo dar. Cada uno de nosotros aportamos y estamos creados para eso, para poder dar algo en ese lugar. Ahora, para poder conocer nuestro ministerio, tú puedas decir: bueno, pero es que yo no canto así como Roberto, yo no predico, yo no le sé mover, o yo sé, pues no sé. O sea, la verdad es que yo crecí, mi papá siempre me dijo que yo, pues la verdad, no iba a pasar de no sé qué, y podemos pensar tantas cosas. Hay 5 cosas, quiero comentártelas rápidamente, que Dios usa para formarte, para descubrir cuál va a ser tu ministerio, para que nosotros podamos desarrollar un ministerio en esta iglesia. Anótalas, por favor. La primera es que Dios usa tus dones espirituales. Hay dones espirituales que nos son dados cuando nosotros recibimos a Cristo y tenemos un nuevo nacimiento en el Espíritu. Sobre ti y sobre mí son dados dones espirituales. Esa es la primera cosa que va a utilizar en tu vida y en mi vida el Señor para poder formar y desarrollar un ministerio. Amén. Lo segundo es que Dios va a utilizar tu pasión, tu corazón. Amén. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que a ti te agrada? Los dones
son cosas en las que tú tienes un talento, pero tu corazón, tu pasión son aquellas cosas que te gustan hacer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es lo segundo que va a utilizar el Señor, y la verdad es que esas cosas que tú y yo amamos hacer son muy diferentes a unos, son muy diferentes a otros. Aún dentro de tu casa, dentro de tu familia, con tu esposa, tenemos diferentes intereses, nos gustan diferentes cosas. Eso es lo segundo que Dios va a utilizar en tu vida y en mi vida. ¿Qué es lo segundo? Dios va a utilizar tu ¿qué? Tu pasión, tu corazón. Lo tercero que Dios va a utilizar son tus habilidades. ¿Cuántos tenemos aquí diferentes habilidades? ¿Sí? ¿Quién está seguro que tiene habilidades? Levante su mano. Todos tenemos habilidades diferentes. Amén. Estábamos en la convención en noviembre del año pasado y rentamos ahí algunos Airbnb para poder quedarnos allá, departamentos. Y mi esposa y yo vimos la lista y dijimos, ¿por qué no que se quede Gaby, que se quede Feli, que se quede Mago con nosotros, Maya, Andrés? Y nosotros decíamos, bueno, que se queden con nosotros. Y para sorpresa de nosotros, cuando amanecía, eso olía ese departamento. Salíamos nosotros así de nuestro cuarto y nos decían, pastores, ya preparamos un alambre con una carnita y un queso. Y yo decía, ay Señor, qué bendición tener gente con esas habilidades. Qué bueno que me tocó esas en mi departamento. Todos tenemos diferentes habilidades. Eso es lo tercero que el Señor va a utilizar en tu vida, para que tú sepas cómo desarrollarte en esta iglesia. Tú tienes habilidades, repito, tú tienes que aportar algo que no pueda aportar alguien más. Lo cuarto que va a utilizar el Señor es tu personalidad. ¿Cuál es lo cuarto? Tu personalidad. Tu personalidad ayuda a determinar cuál debería ser tu ministerio. La verdad es que nuestra forma de ser es muy diferente de todas las personas. Cada persona es un mundo diferente. ¿Estás de acuerdo en eso? Tu esposa, tu esposo es diferente. Tus hijos, cada uno son diferentes. Tus padres son diferentes. A algunos les gusta trabajar en equipo, a algunos les gusta trabajar solos. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que trabaja muy bien bajo presión, hay otra que no los pongas en presión porque es así, ¿no? En el matrimonio muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta de eso en los matrimonios, que de pronto en los matrimonios, no sé por qué es muy común que normalmente uno le gusta dormir bien abrazado, pero es muy común que al otro no le guste, le dice, no me abraces porque me sudas, ¿no? Hay otros que no. Hay unos que pueden despertarse bien temprano. ¿Cuántos son madrugadores acá que se levanten temprano y les guste, ¿no? Hay otros que se levantan muy tarde y decía el pastor Rick Warren, no hay Dios antes de las 11, no existe el Señor, ¿no? Para las 11 para adelante no hay Dios, ¿no? Y somos muy diferentes, esa es una realidad. Y de pronto aún vemos que en el noviazgo, cuando son novios, eso es algo que se atraen porque polos opuestos, dicen por ahí, o hay leyes, no sé qué, se atraen. Y a lo que voy es que muchas veces las diferencias pueden ser buenas, siempre y cuando haya un común acuerdo. Cuando tú te sientas a comer, tomas un cuchillo y un tenedor, no puedes comer con dos cuchillos, ¿no? Por eso quiero que podamos entender esto. Todos tenemos personalidades diferentes. Tú necesitas una persona, estés casado o no, necesitas una persona o personas a tu lado que te formen. ¿Cuántos decimos, Señor, gracias por esa persona que me está formando? ¿No? Y de la misma manera tú vas a formar a otras personas. Amén. Con tu forma de ser, con tu personalidad. Digo, esto no es un argumento, una excusa para decir es que te estoy formando mi vida, ¿no? El pastor nos dijo y esto es así. Son buenas de pronto las diferencias. Y lo último que el Señor utiliza
para poder descubrir y desarrollar un ministerio. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en esta iglesia? Son las experiencias. ¿Cuáles son? Las experiencias. Experiencias familiares, situaciones que has vivido en tu familia, van a formar tu carácter, sean buenas o sean malas. Experiencias de educación, van a mostrar de pronto en qué tienes habilidades también. Experiencias laborales. Pero hay una cosa que es muy importante. Hay una experiencia que es lo que más va a utilizar el Señor para poder formar un ministerio en ti. ¿Sabes cuál es? Las experiencias dolorosas. ¿Puedes decirlo? ¿Experiencias qué? Dolorosas. ¿Cuántos hemos tenido experiencias difíciles y dolorosas? Todos. Todos hemos pasado por situaciones difíciles y son aquellas cosas de las cuales no nos gusta hablar. Son aquellas cosas que de pronto nos pueden avergonzar. Son situaciones que la verdad tú quisieras que no hubieran ¿qué? Pasado, sucedido. Esas son las experiencias dolorosas. Y yo he entendido algo, que en tu vida tú vas a ser herido profundamente. Eso es casi una ley en tu vida y en mi vida. Vivimos en un mundo que está roto, vivimos en un mundo herido, y de esa forma nosotros también vamos a ser heridos. Por eso es que las experiencias dolorosas van a ser inevitables. El dolor en tu vida y en mi vida va a ser inevitable. No por estar acá significa que ya no vas a tener no, la verdad es que no es así. Pero yo quiero que hoy podamos aprender algo, que el dolor es inevitable, pero la respuesta a ese dolor es opcional. Puede ser una miseria, puede ser un gozo. Por eso creo que es importante esto. En el libro de Corintios dice que Dios nos va a hacer pasar por pruebas difíciles y que Él nos va a permitir salir de esa prueba, que Él nos va a consolar de esa prueba y nos va a dar la salida de esa situación difícil, para que tú te puedas dar la vuelta y entonces con ese consuelo y esa ayuda que recibiste, ahora tú puedas ayudar a quienes, a los demás. Con el consuelo que recibisteis, dice la Biblia, vas a hacer ¿qué? Vas a ser consolado y vas a consolar a los demás. Por eso creo que las experiencias dolorosas son las que más nos van a formar. ¿A cuántos les ha pasado así? Son las que más te están formando el día de hoy. Lo difícil que tú vives, una prueba, una situación en tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tu familia, es algo en lo que Dios quiere formarte. ¿Quién mejor, qué mejor persona puede ayudar a otra persona en adicciones que alguien que fue ¿qué? Adicto? ¿Qué mejor persona puede ayudar en un ministerio a otra persona que está pasando por una situación, no sé, de divorcio, que alguien que vivió con sus papás que fueron divorciados o que está viviendo un divorcio? ¿Qué mejor persona pudiera ayudar de esa manera? ¿Qué mejor persona puede ayudar a alguien más que una persona que fue abusada sexualmente, que fue abusada físicamente, verbalmente, emocionalmente, que ha sufrido ese dolor? Yo he vivido muchas pruebas difíciles, muchas experiencias en mi vida. Te las he podido contar, hemos podido compartirte acerca de esto. Y algo que aprendí de esta enseñanza del pastor Rick Warren, que te quiero compartir el día de hoy, es esta frase: no desperdicies tus heridas. ¿Puedes decirlo? No desperdicies tus heridas. Te lo digo con el corazón. No desperdicies esa prueba difícil que estás viviendo el día de hoy. Úsalos para poder ayudar a otras personas. Úsalos para tener un ministerio y desarrollar algo en este lugar.
Hace 4 o 5 meses estábamos aquí trabajando y recibí el resultado de una tomografía. En mi vida yo me había metido una máquina así, no sabía lo que era una tomografía. Estábamos aquí haciendo arreglos en la iglesia y recuerdo que me llega el resultado por email y en conclusión decía que mis pulmones estaban llenos de bulas, las bolsitas esas de aire, que mi pulmón estaba contraído, colapsado, y que era importante y urgente que me atendiera. Recuerdo que cuando yo vi eso me sentí muy mal, tenía un dolor físico, muchas cosas difíciles y pensamientos realmente terribles empezaron a pasar por mi cabeza. Yo sentía que me iba a morir. Salí con Esli y le dije: me acaba de llegar a esto. Me abrazó y comenzamos a llorar. Y mi mente de pronto empezó a pasar por tantas tonterías, por tantas cosas. Pensaba en mi esposa, pensaba en mis hijos, pensaba en la iglesia. Y recuerdo que vino a mí un pensamiento que me quebrantó mucho en ese momento, y me imaginé a Sarita grande en su boda, sola, porque en otra experiencia difícil así me tocó a mí, sin mi papá. Y pasó tanto por mi cabeza, y yo le decía a Esli: pero ¿qué vamos a hacer? ¿No? Le hablé a mis pastores y me decían: pero ¿qué le dicen, pastor? No hay solución, hay algo que se pueda hacer. Para mí fue de las cosas más difíciles que he vivido en mi vida, esta experiencia de la cual el Señor, gracias a Dios, hoy me tiene acá. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Acá hay personas que están pasando y viviendo un temor, una incertidumbre, porque por la enfermedad, por dolores en su cuerpo, por síntomas. Yo te digo: acércate al Señor, conoce más a Cristo. Pueden vivir un temor, pueden vivir una depresión, pero en Cristo hay una salida y hay una respuesta. Yo recuerdo que ese viernes estábamos acá de este lado, me abrazó, estábamos llorando. Estaba Robert y Hanan, estaba Zoe y Mitch, mis suegros, algunos más. Me abrazó y me dijo: no sé si te lo he dicho alguna vez, pero ha sido un placer para mí haberme cruzado en esta vida contigo. Y yo lloraba y le decía: no me digas eso. Fue una experiencia para mí muy difícil, no sabía lo que iba. Eso fue el viernes en la tarde. El sábado siguiente por la madrugada estábamos viajando ya al hospital, y bueno, tú sabes, ¿no? 30 días internado. Pasé por esa cirugía. Pero yo recuerdo, escúchame, yo recuerdo algo muy claro. Una noche antes de la cirugía, un miércoles, te he podido compartir tantas cosas que viví ahí. Te compartía que me estuvo rasurando esa noche anterior un enfermero que era homosexual, ¿no? Y yo dele con todo, no tengo pelos, soy súper lampiño, ¿no? Pero recuerdo algo específico. Ese miércoles en la noche, Esli la dejaron como quedarse un poquito más. Me enseñó una foto, y esa foto me dice: mira, es la iglesia, son los discípulos, todos se juntaron ese miércoles, ustedes vinieron a orar, a interceder por mi vida, están orando. Y me enseñó el video y estaban aquí intercediendo por mí. ¿Sabes qué es lo que yo le doy tantas gracias a Dios? Porque en ningún momento
me dejaron solo. Porque este ministerio no me permitió a mí estar solo. Recuerdo cuando murió mi papá en el 2004, ¿sí, no? Septiembre del 2004. No cabían los carros, de tantos carros que llegaron al sepelio de mi papá en el fraccionamiento ahí en casa de mi mamá. No cabían, no había lugar de tanta gente. Mi mamá estaba en modo zombie, ¿no? Le subieron el breaker de zombie y no se acuerda de muchas cosas. Estaba muy mal. Llegó tanta gente del ministerio, gente que mi papá le compartió, gente que nosotros decíamos, ¿y ellos quiénes son? ¿No? Estaba llena la casa, estaba lleno el fraccionamiento, no cabíamos. Y solamente eran palabras, no eran palabras, solamente era abrazar y solamente era estar ahí. Yo recuerdo que la célula de jóvenes no nos dejó estar solos. Recuerdo a nuestra Mari estando ahí con mi mamá todos los días, a Edida, mucha gente, por un ministerio. Y nos dijeron algo: no los vamos a dejar solos. Y no nos dejaron estar solos. Todos los días era reunirnos, era comer, llevaban cosas por un ministerio. Tuvimos un problema con el vecino que nos decía: pues no se supone que murió una persona, ¿no? Aquí parece que hay fiesta todos los días, ¿verdad? Que nos digo así el vecino, nos va a reclamar, hacen demasiado ruido. Porque a veces es eso lo que tú y yo necesitamos: alguien que esté a tu lado y a mi lado. No nos dejó la iglesia, no nos dejaron las células. Los jóvenes para nosotros en ese momento fue lo que nos mantuvo de pie. Por eso creo que es muy importante, hablando de ministerio, es cuando la célula puede estar ahí junto a ti, que tú puedas desarrollar ese llamado, que tú puedas desarrollar aquello a lo cual el Señor te llamó. Por eso yo te repito lo que dice el pastor Rick Warren: nunca desperdicies una herida. ¿Puedes decirlo? Nunca desperdicies una herida. Y decía esta otra frase: mi ministerio nació o surgió de mi peor herida. En mi vida así fue. Meses después, tiempo después, de pronto morían algún papá, de algún conocido, de alguna persona, de algún joven. El Señor sanó mi corazón a tal grado que yo decía: yo puedo ir y verlo. Yo quiero, necesito hablar con él. Y hablaba con él y le decía: yo te entiendo. Yo sé lo que estás sintiendo en este momento y tu herida así es. ¿Me estoy explicando en esto? ¿Por qué vivo esto, Señor? Porque tú vas a consolar. Estás llamado a servir al Señor. Estamos llamados, la satisfacción de nuestra vida es esa, amén. Yo sé lo que es estar envuelto en el alcoholismo, en adicciones, en lo que tú hayas vivido, en problemas financieros, en depresión, yo sabía lo que era perder a un papá y conocer al Padre Celestial y tener la revelación de Abba, Padre, de Papito. Yo sé cómo hacerlo. Por eso dice nuevamente esta frase: mi mayor ministerio surgió de mi peor herida. Al día de hoy puedo ahora entender. Esli regresó ahora de México y se acercaba con Saled, la esposa de Omar, y le decía: te admiro, porque Saled venía de estar cuidando a su papá que falleció. Pasó otro tiempo, meses después de estar 2 meses y medio orando y buscando una respuesta para su hermano Said, el hermano de Saled.
y le dijo: ahora te entiendo. Sé lo que es estar afuera, sé lo que es estar ahí, sé lo que es dejar hijos, sé lo que, porque nuestro mayor ministerio va a surgir de esas heridas. Amén. Por eso el Señor te está permitiendo, te permitió vivir esa prueba tan difícil. ¿Qué hay en tu vida de lo que no hablas? De lo que te avergüenzas tal vez. Utilízalo. Utilízalo para ayudar a los demás. Tal vez es un aborto, tal vez fue un abuso, tal vez son drogas, tal vez es pornografía. Utilízalo para ayudar a los demás. Eso es un ministerio. Me estoy explicando en esto, sí. Servir a los demás dentro de la iglesia. Hay gente que está pasando por algo que tal vez tú ya viviste, y ese dolor en tu vida, si hoy se lo entregas a Cristo, entonces Él lo va a convertir en una herramienta. Él te puede sanar, Él te puede restaurar, solamente si tú se lo entregas a Cristo. Amén. Amén. El Señor puede hacer algo grande con tu vida. Cuarto propósito, recordemos servir a Dios con un ministerio, sirviendo a otros. ¿Por qué es un propósito este? ¿Sabes por qué? Porque nosotros, cuando estemos en el cielo, no vamos a llegar al cielo para vernos bonitos con un cuerpo glorificado, dice la palabra de Dios, sino que vamos a ir al cielo y vamos a servir, vamos a ministrar. Mi esposa hablaba, y es algo que menciona y me gustó mucho como lo enseña el pastor Rick Warren acerca del cielo. La verdad es que a veces pensamos que el cielo es como esas películas, ¿no? Decía mi esposa: batas blancas, alas grandes blancas, el piso no se ve porque hay mucha neblina, te rodea neblina y todos tocan un ¿qué? Un arpa, ¿no? Eso la verdad a mí se me hace como aburrido. La palabra de Dios dice que no va a ser así. Imagínate los amaneceres que vemos acá, los atardeceres, las playas, los bosques, esos paisajes increíbles, y este mundo está quebrantado. Imagínate cómo será en el cielo, algo sobrenatural. Todo esto es una preparación, escúchame, de lo que vamos a hacer allá, de lo que vamos a llegar a servir, vamos a ministrar allá. Por eso yo te animo mucho a que tú puedas orar por las personas. Ora por la gente que está a tu alrededor, por tus vecinos. Ora por ellos, por esa sanidad en sus vidas, por una sanidad emocional, por una sanidad espiritual. Ora por sus vidas. Yo la verdad he podido, y el Señor me ha permitido pasar por muchas pruebas en mi salud, en mis emociones, y yo no estoy acá como para que veas el mayor ejemplo o para apantallarte, pero yo he entendido algo, que si hoy estoy aquí parado sirviendo al Señor, ¿cuánto más pudiera hacer Cristo contigo? Amén. No cabríamos en este lugar si estuviera todo construido, entendiendo que ese dolor, que esa herida la puedes utilizar para llegar a las personas. Siempre les digo, si Dios pudo conmigo siendo yo tan, híjole, ¿cuánto más con tu vida? Pero de pronto nos envuelven nuestros problemas, nos envuelven esas heridas, nos envuelven esas pruebas tan difíciles, y no vemos más. No vemos más allá de ese dolor. Por eso te repito, nunca desperdicies tus heridas. Amén. Puedes cerrar tus ojos un momento, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, no quiero desperdiciar más mis heridas. Mi ministerio surgirá de las heridas más difíciles en mi vida. ¿Puedes abrir tus ojos? Si pueden o no pueden. Quinto punto, quiero casi terminar ya.
Dios te hizo para una misión. Vamos a decirlo, Dios me hizo para una misión. ¿Una qué? Dice en Juan 17, de la misma manera que el Padre me dio una misión en el mundo, yo les doy a ustedes una misión en el mundo. Yo he entendido algo, que como creyentes, como cristianos, necesitamos estas dos cosas muy importantes: un ministerio y una misión. Amén. ¿De qué forma me voy a desarrollar acá? ¿Qué es lo que puedo hacer? El ministerio, ¿cómo puedo servir en este lugar? Pastor, pastora, líder. Me gusta hacer esto. Recuerda 5 cosas que utiliza el Señor para formar tu ministerio. Yo pudiera ayudarte, yo pudiera hacer esto. A mí me gusta esto. Me gusta moverle a las luces, me gusta, sí. Pero también necesitamos una misión. Dice 2 de Corintios 5, 18 y 19. Tú vas a leer esta versión, vas a leer en pantallas. Dice: todo se lo debemos a Dios, que nos ha puesto en paz con Él. ¿Por medio de quién dice ahí? Cristo. Y nos ha confiado la tarea, la misión, dicen otras versiones, de llevar esa paz ¿a quién? ¿A quién? A los demás. Porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo, y a nosotros nos ha confiado ese mensaje. ¿Quién? De paz. ¿Y a los pastores les confió? Dice así, no. ¿Y al líder de célula? No. ¿A quién? ¿A quién? A nosotros, a ti y a mí. Por eso tenemos una misión muy importante. Y la pregunta: ¿cuántos de aquí vamos a ir al cielo? Que levanten su mano, con su mano segura. Pues yo no sé. Bueno, si tú has creído en Cristo y que Él te redimió del poder del enemigo por su sacrificio en la cruz, tú lo recibiste en tu corazón, tú vas a estar en una eternidad. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero más bien la pregunta importante acá sería: ¿tú le has hablado a alguien de ese cielo? ¿Alguien va a llegar por tu causa o por tu predicación al cielo? ¿No? Eso es importante. Eso es bueno que cada uno de nosotros nos preguntemos. Y yo quiero que tú y yo podamos entender algo muy importante. Esta misión es llevar esa paz, es llevar este mensaje de reconciliación. Que ellos van a pasar, este pedacito es muy corto para la eternidad que se nos viene. ¿Se acuerdan el estambre? No te ahogues en eso. Es difícil tu prueba y la herida, sí, yo lo he vivido, pero solo es una preparación de lo que vamos a llegar a hacer allá. Amén. Y esa misión, ese mensaje de paz lo llevamos tú y yo. Mismo Jesucristo lo dijo 5 veces en el Evangelio de Mateo, lo dijo en Marcos, lo dijo en Lucas, lo dijo en Juan y lo dijo en el libro de Hechos. Y cuando el Señor repite algo es porque es realmente ¿qué? Importante. Aún si tú lo lees ahí, es ir por todo el mundo, dice la palabra, ¿no? Es porque tú lo lees ahí y te das cuenta que son las últimas palabras de Jesús antes de irse, antes de ascender al cielo. Y una persona antes de morir dice cosas que son realmente importantes. ¿Estás de acuerdo en eso? No bromea, no dice chistes, no dice cosas sin importancia. Quiere a las personas más importantes cerca. Y esto fue lo que dice Jesús: vayan, yo tengo una misión para ustedes, vayan, lleven ese mensaje de paz, usen esas heridas, tienen la forma de servirme, yo te permití vivir eso, vives esto con ese propósito, vayan. ¿Cuántos decimos amén?
Cumplamos esa misión. Dios lo dice cinco veces ahí. Y de pronto no entendemos o pensamos que esto es solamente para la gente más preparada. No, es que qué tal que me preguntan, es que la otra vez yo quise y me dijeron, pastor. La Biblia llama a esto testificar. Así como el servir, la Biblia lo llama ministerio. Esa misión se llama bíblicamente testificar. Dice Hechos 1:8: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Qué serán? Mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y ¿en dónde? Y en todo el mundo. Dice ahí, serán mis ¿qué? Testigos. Tenemos que salir a testificar. Esa es nuestra misión. Dios no dice vas a ser mi abogado, que es muy diferente a un testigo, porque un abogado tiene que aventarse una carrera, un abogado tiene que memorizar la ley, un abogado tiene que estudiar y hacer y decir y convencer al jurado que dé ahí ¿cómo se dice? ¿Me entiendes? El testigo no. El testigo solo es llamado, se para ahí y dice, pues yo lo que vi o yo lo que entiendo es que antes no veía, pero ahora puedo ver. Amén. Tú puedes testificar y si quieres no te puedes aprender ni un solo versículo de memoria. Pastor, es que yo no me sé ni un versículo, me sé dos, ¿no? Y uno es Jesús lloró y me lo sé porque es el más chico. O ayúdate que yo, no, ese no es versículo. Los corrijo, ¿no? Los interrumpo, ese no es bíblico. Estamos llamados a testificar. Amén. El Señor nos ha dado una misión. Yo lo entendí estando en ese hospital. Leslie me lo dijo y te lo he dicho. ¿Qué tal que el Señor te tuvo que traer hasta este momento lleno de tubos, extractores, todo un proceso quirúrgico para tener que testificarle al homosexual de al lado, para tener que testificarle al que tiene VIH que está aquí a tu lado, para hablarle al enfermero que va en su segundo o tercer matrimonio y no le funcionó. Mi mayor ministerio nació de mis heridas más que profundas. Tenemos una misión y yo creo que aún tú no sabiendo tantas cosas, lo único que puedes y tienes que hacer, sentarte con esa gente, orar por ellos, escucharlos y decirle, yo viví esa herida, ¿no? Esa es nuestra misión. Y si no es la misma herida, tú puedes decir, el Charlie vivió esa herida, yo no, yo sé de él, y le cuentas la historia de tu amigo, ¿no? Ay, Rosario, sí. Eso es testificar. Esos son los dos últimos propósitos. Quiero solamente antes de orar que recordemos, número uno, propósito número uno: Dios me formó, Dios me creó para amarme y para amarlo yo ¿qué? A Él. Él me creó por su placer, para que diga, wow, Enrique, mi hijo, ¿sí? Número dos, Dios me formó para ser su familia. Dios te llama a la comunión de esta iglesia. Es necesario que seas parte de su familia de Cristo. Amén. Eso es lo segundo. Número tres, Dios me formó, me creó para ser como Cristo. Entramos en un discipulado, entramos a buscar que nuestro carácter sea como el de ¿quién? El de Cristo. Número cuatro, Dios me formó ¿para qué? Para servirle a Él, para desarrollar un ministerio. Toma tu mayor herida y no la desperdicies, utilízala. Amén. Dice Omar que un vecino así le dice cuando está bajando las cosas de los niños, ¿no? Sí, era, utilízame, ocúpame, le dice, ¿no? Utilízalas. Utiliza tus mayores. Hay ministerios de verdad, tantas cosas.
que necesitamos acá en la iglesia, que tú lo has vivido y yo no. Tal vez gracias a Dios, ¿no? Y tal vez gracias a Dios tú no tengas que vivir lo que yo he vivido. Número 5, Dios tiene una misión para ti en este mundo. Empieza a buscar gente. Amén. Empieza a buscar gente. Esa es nuestra misión. Compártele tu herida. Escucha su herida. Compártele, dile, mira, ven, vamos. Yo te comparto lo que me sucedió. Yo te desafío a que vuelvas a tu casa y hagas una lista de todas esas pruebas, de todas esas heridas que has vivido y cómo el Señor te sacó, cuándo te sacó el Señor. Y te vas a dar cuenta que ese testimonio no es un testimonio, son miles de testimonios que tienes, ¿sí o no? Muchas cosas, tantas cosas. Por eso recordemos, el Señor nos ha creado, hoy vimos, para servir a los demás y porque tenemos una, ¿qué dijimos? Una misión. Y entonces llegará el momento, ¿te acuerdas el estambre? Llegará el momento donde te pararás delante de Cristo y escucharás: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho que te pondré. Entra en la presencia de tu Señor. Y todo esto por lo que hemos estado viviendo, que fue una preparación, se convertirá en algo eterno y pasarás a estar con Cristo. Amén. Ponte de pie, por favor. Yo escuchaba esta predicación, le decía a mi esposa: necesitas oír esta prédica que compartieron en Bogotá. Tal vez tú la has oído, pero no quisimos dejar pasarla para que tú y yo podamos entender que Dios nos ha formado con propósito, que tenemos una vida con propósito. Y ese es el libro, es un bestseller del pastor Rick Warren, Una vida con propósito. Él es el que compartió esta palabra. Yo veía esta prédica y yo lloraba y lloraba, y lloraba, ¿no? Y yo me acordaba de esa herida. Yo solamente quiero que hoy podamos entregar esas heridas. Amén. Que hoy entiendas que eres necesario, útil en esta iglesia. Necesario, te necesitamos. El Señor te necesita aquí. La iglesia no es el terreno, los pinos, no. Tú y yo somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Y me gustaría que hoy pudieras entregar esa herida, esa situación difícil por la cual tú has pasado, y que le podamos decir al Señor: Señor, hoy entiendo que no voy a desperdiciar esa herida. Amén. Vas a cerrar tus ojos y vas a repetir después de mí: Señor Jesús, esta tarde pongo mi vida delante de ti. Pongo mi corazón delante de ti. Hoy quiero pedirte que tomes todo lo que yo soy. Quiero entregarte esta herida. Quiero entregarte esta prueba. Quiero entregarte esa experiencia tan difícil que yo viví. No quiero desperdiciarla, Señor. Hoy quiero presentarla delante de ti. Mientras hacemos esto, quiero que tú imagines algo. Te vas a olvidar por un momento. Regálame este momento. Olvida al que está a tu lado, lo que tengas que hacer, lo que ibas a hacer. Por un momento, con tus ojos cerrados. La palabra de Dios dice en Isaías 53 que el Señor Jesús, dice una versión, Él se convirtió en varón de dolores. Dice otra versión que Él fue un hombre que conoció tu dolor, que conoció todos tus sufrimientos.
que Él en su cuerpo, dice Isaías 53, Él fue lastimado, que no había forma humana en Él desde la cabeza hasta los pies, que Él era una herida, todo su cuerpo era una herida. Y te vas a imaginar, quiero que imagines esto. Y dice ahí en Isaías 53 que por su herida nosotros somos sanados, nosotros somos curados. Yo quiero que tú entiendas algo. El Señor está y ha estado y estuvo ahí aún cuando tú pasaste por esa experiencia tan difícil. Él no se olvidó de ti, Él no se olvida de ti, sino que Él tomó ese pecado, Él tomó ese sufrimiento en su cuerpo y lo sufrió. Y por un momento quiero que te imagines como si estuvieras tú delante de esa cruz. Imagínate como si estuvieras parado delante de esa cruz. Y te vas a imaginar como si pudieras estirar tu mano hacia esa cruz y puedes tocar los pies de Jesús. Sus pies están ensangrentados, están llenos de sangre, y solamente imagínalo y visualízalo ahí. Y con tus dedos vas a tomar un poco de esa sangre de los pies de Jesús. Imagina como si estiraras tu mano y tocas sus pies. Y ahora vas a llevar tu mano a tu corazón y le vas a decir: Señor, sana esta herida. Dile con tus palabras: Señor, sana mi corazón. Dile cuál sea tu situación en tus manos. Imagina, en tus manos está la sangre de Jesús. Señor, sana esto que viví, Dios. Sana, Señor, la soledad en mi vida. Sana la tristeza, sana el temor, Señor. Hoy creo en tu palabra y creo en tu sangre, Señor. Sana este abandono. Sana, Señor Jesús, esta ira, este enojo, Señor. Dile al Señor Jesús: olvida quién está ahí junto a ti. Dile a Él: Señor, hoy tomo de tu sangre, Jesús. Varón de dolores, tú conoces mi dolor, tú conoces mi sufrimiento, Señor. Y tú lo llevaste en esa cruz, y por esta sangre yo puedo ser sanado, hoy puedo ser curado, Jesús. Por eso, Señor, hoy no quiero desperdiciar esto que viví o que estoy viviendo, esta herida, esta prueba tan difícil, Jesús. Yo te pido, Padre, que esta tarde, Señor, dile al Señor: yo pueda convertir, puedas tú sanarme y pueda convertir esta herida, Señor, en un ministerio. Dile al Señor: sáname, Señor, para yo poder servirte a ti, para yo poder servir, Señor, a las personas que están a mi lado, a aquellos que viven, Señor, hoy cautivos en depresión, en adicciones, aquellos que viven cautivos en la enfermedad, en la depresión, en el temor. Señor, ayúdame, Padre, abre mis ojos, que pueda yo testificar, Señor. Dile: yo quiero testificar, Padre. En tu nombre, Señor Jesús, hoy te lo pedimos. Gracias, Padre. Dile para terminar: gracias, Señor, porque tú me creaste para servirte a ti, sirviendo a los demás, porque tú me creaste con una misión, Señor, y lo que vivo tiene un propósito, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Vas a darle un aplauso al Señor, dáselo con todo tu corazón. Puedes tomar tu lugar, por favor. Me gustaría que esta tarde pudiéramos
y esta semana pudiéramos, bueno, antes quiero preguntar, ¿alguien nos visita por primera vez? Que levante su mano. Sí, bienvenidos. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, bienvenidos. Tenemos algo, queremos darles la bienvenida. Está mi esposa y queremos darles la bienvenida. ¿Por qué no nos regalan 2-3 minutitos? Allá atrás hay una persona que me levante. Tere, levántame, miren, allá atrás está una persona con un letrero, Tere, que dice bienvenidos. ¿Por qué no les damos un aplauso de bienvenida a ellos? Bienvenidos, gracias que pudieron llegar. Y si me hacen favor de pasar con Tere, pasen 2 minutitos si quieren acompañarlos. Si vienen con alguien que los acompañe, por favor, porque de pronto ir solitos. 2-3 minutitos, acompáñenlos por favor. Y para los que estamos acá, creo que es importante que tú y yo pertenezcamos a una célula, amén. Que tú y yo seamos parte, porque para eso Dios nos trajo a esta iglesia, para servir a los demás, para pertenecer a su familia, para no estar solos, amén. No estar solos. Me gustaría que pudiéramos pasar a este tiempo importante donde podemos ofrendar al Señor. Si me ayudan por favor los anfitriones repartiendo un sobre. Yo leí apenas esta semana esto en Isaías 53 y ahora estoy leyendo la Biblia en un año, pero en otra versión, y me gusta cómo dice ahí que Jesús fue un hombre que llevó y soportó todos nuestros sufrimientos, y dice ahí, Él conoce todos nuestros dolores. Otras versiones dicen varón de dolores, ¿no? Y de pronto yo lloraba y lloraba y me acordaba de todas estas experiencias hace 4 o 5 meses que estuve en el hospital, y yo decía, Señor, gracias. Gracias porque ahora yo entiendo al que está o estuvo hospitalizado, al que de pronto buscan ponerle un diagnóstico sobre su vida y que esté cautivo en el temor, en el miedo. Pero muchas gracias, Señor, por tu sangre, por tu sacrificio. Licha, me regalas uno, por favor. Con esto yo quisiera que pudiéramos entender que Jesús fue ofrecido por Dios Padre. Y cuando hablo de ofrecido, hablo que el Señor Jesús se convirtió en una ofrenda, como lo que tú y yo hacemos acá. Creo que el que nosotros podamos ofrendar y diezmar se convierte en una oportunidad para nosotros, amén. Y en una oportunidad también para poderle dar un propósito a esa ofrenda, a ese diezmo, poniendo una petición. Y esto quisiera que lo podamos entender. No compramos una necesidad, no compramos una petición. No, dice la palabra de Dios, si yo tuviera alguna necesidad te la diría a ti. Así dice, yo que creé los cielos, yo que formé. Pero hoy entiendo que el Señor, cuando habla de la ofrenda, siempre es con propósito, amén. Por eso te invito a que puedas poner ahí tu nombre, tu petición, y que esta semana podamos estar intercediendo por eso. Vamos a orar. Vas a cerrar tus ojos y le vas a decir al Señor, Señor, gracias, porque la mayor ofrenda, la ofrenda más increíble e importante fuiste tú, Señor. Y el propósito de tu vida ofrendada en esa cruz fuimos nosotros, Señor. Hoy, Señor, queremos ofrendar, Señor, dar de lo que tú nos das, entender que todo es tuyo, que tú eres el dueño de todo, Señor. Dile al Señor hoy, en este sobre, Dios, pongo esta necesidad, esta petición, Señor, y declaro y te pido que mi ofrenda tenga un propósito, Señor.
Yo te pido, Espíritu de Dios, bendice cada persona que hoy diezma, que hoy ofrenda. Y te pido que esta semana obres el milagro, Dios. Que esta semana, Señor Jesús, hagas algo sobrenatural en las finanzas, hagas algo sobrenatural, Señor, en la salud, en las familias, en los matrimonios. Espíritu de Dios, te doy gracias por este tiempo. Amén. Puedes, si me apoyan también, a recogerlos, por favor. Solamente recordarles antes de irnos: no faltes a tu célula. Amén. No faltes. Aún hay unas células. Digo, a mí no me gusta tanto dar el aviso acá, porque de pronto aún la transmisión para mí sí es una herramienta, pero cuando se convierte en no voy, la veo desde casa, ya no me agrada tanto. Yo creo que la transmisión se convierte, Robert, perdón, la transmisión se convierte en, como, gracias, en el último recurso. Si de pronto te enfermaste, si de pronto estás fuera, pero que no se convierta, o que no, ¿cómo se dice?, sustituya, ¿sí?, el podernos congregar. Amén. Hay células también que para algunos que no viven cerca, que están en México, por ejemplo, que son de la iglesia o están en otro lugar, se conectan o ponen ahí para conectarse. Yo, mi anhelo es que tú puedas formar y ser parte de una célula presencialmente. Amén. Pero si por alguna razón no está, pregúntale a tu líder, sé parte de una célula, ¿sale? ¿Alguien más necesita entregar su sobre? Que levante su mano. ¿No? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y le vas a decir: Jesús, gracias porque tú me creaste con propósito. Dile: Padre, gracias porque tú me has llamado a servir. Dile: Jesús, gracias porque tú me das una misión. Porque, Señor, quieres remover ese velo, ese engaño del enemigo, para quedarme, Señor, envuelto, cautivo en esas heridas, en esas pruebas. Dile al Señor: gracias porque hoy entiendo que tú me das propósito, me das ministerio. Dile: Señor Jesús, gracias porque tú me has dado algo que yo tengo que aportar a esta iglesia, que yo tengo que dar aquí, a esta mi casa, tierra de paz. Dile: Jesús, gracias por este tiempo. Gracias te damos, Padre, por este domingo, por tu palabra. Guárdanos, Señor, guíanos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Cúbrenos, Señor Jesús, con tu sangre poderosa. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos entre semana. Dios los bendiga. Quedamos despedidos ahí en casita. Que se recuperen. Yo pienso que es por eso que están allá. Y nos vemos acá en la iglesia. Dios los bendiga.